Buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a presentar primero a las entidades que vamos a debatir hoy día, que vamos a conversar. Primero, quiero saludar a Maipú Televisión, agradecer a todos la asistencia esta tarde. Esa jornada está bastante entretenida. Vamos a saludar primero al radio aficionado Roberto Arancibia. Un aplauso para él que está en esta mesa de debate, por favor. Cristian Sánchez, que estuvo conversando con nosotros acá, estuvo exponiendo hace un minutito. Preséntese usted, Cristian, me decía, es de CEFA, investigador, cuéntenos. Bueno, yo soy psicólogo clínico, soy asesor del Comité de Estudios Fenómeno Anómalo que se llama CEFA y bueno, y presidente de la Asociación Escéptica de Chile. Cristian Sánchez, un aplauso para él. Por la otra orilla tenemos al señor Rodrigo Fuenzalida, ufólogo, investigador y representante de la Asociación de Investigaciones Ovniológicas. Recién estuvo con nosotros, un aplauso para Rodrigo que está en esta mesa de debate también. Y al representante del Grupo de Estudios Ovniológicos GEO, conocido por todos, Alberto Urquiza. Un aplauso para él que está con nosotros también esta tarde. Esta transmisión la están viendo por www.maiputelevisión.cl. La gente que no puede estar acá la puede ver por internet también. Y yo les quiero preguntar esta mesa, van a tener, cada exponente va a tener 5 minutos cronometrados para que no haya ninguna complicación. Les quiero preguntar por los casos emblemáticos de Chile. Voy a partir por el señor Roberto Arancibia. A su juicio, ¿cuáles son los casos más emblemáticos de Chile en el tema que nos convoca hoy día? A ver, caso ufológico emblemático para mí no ha existido ninguno. Solamente hay casos en los cuales se le ha levantado de algo menor, lo han hecho muy grande, como el caso Valdés y el caso de los Friendship. Esos serían los dos. ¿Listo? Le quedan minutos todavía si quiere exponer un poco más su punto de vista. Parece que no encuentra nada llamativo. Vamos con el señor Cristian Sánchez. Voy a restablecer los minutos para que esto sea justo también. Tiene 5 minutos desde ahora ya. Bueno, quienes mejor nos pueden hablar de casos emblemáticos acá en Chile son los ufólogos, pues mi querido amigo. Pero déjeme contarle que dentro de las cosas que a nosotros en el CEFA nos llega y nos llama la atención, evidentemente son los casos aeronáuticos. Son los casos aeronáuticos que Rodrigo Bravo, que me parece que viene en algún rato más a las exposiciones, porque en este momento anda con Cabo Valdés justamente, donde se registran más de 23 casos relacionados con la aeronáutica, y que son casos que, al juicio del comité, cumplen una trilogía que es bastante especial y que es bastante, digamos, interesante. Primero que nada, no solamente tenemos el testimonio del testigo, que en este caso son, y la mayoría son pilotos, ingenieros, tripulantes de alguna navegación aérea, sino que además está el registro físico, en algunos casos, el registro de radar, que es un registro que tanto primario como secundario, hay dos tipos de radares, uno que tiene el avión, otro que tiene abajo, entonces es un registro que cuenta desde el punto de vista escéptico con evidencia física, y es una cuestión interesante. Entonces cuando uno correlaciona la evidencia física con lo que es también los testimonios, y posteriormente esto se formaliza a través de un documento, que es el documento en que se informa cada incidente, que no son accidentes, incidente aéreo anómalo, tenemos un catastro bastante interesante sobre casos para poder estudiar. Y esa es una metodología que incorporó el CEFA y que incorporó el CEFA en relación a como lo hacen todos los comités internacionales, tanto NATCA en Estados Unidos, CRIOMNI y otros más. Entonces, esos casos son, diría yo, emblemáticos porque tienen evidencia, tienen sustento. Desde el punto de vista más popular o más sensacionalista, podríamos decirlo, con el apoyo de los medios, evidentemente, como plantea Roberto, el caso Friendship, un caso que duró más de 10 años, digamos, y tuvo una repercusión después, y que hoy todavía la tiene, porque tengo entendido que Néstor Lafuente también ha seguido dando conferencias al respecto. Entonces, es un caso que es bastante interesante, y evidentemente, y bueno, después lo vamos a tener acá, el caso Cabo Valdés. Ese es un caso que no solo es un caso a nivel nacional importante, sino que a nivel internacional, como lo hizo ver Alberto en algún Facebook que leí por ahí. Es un caso que es reconocido internacionalmente. Entonces, esos casos son súper interesantes. Otro que a mí siempre me ha tenido intrigado son los famosos paracaidistas de Maipú. Sí. Es un caso que también llegó, y Rodrigo ahí nos podrá hablar de eso. Es otro caso que también es interesante porque hasta el día de hoy tampoco tenemos una respuesta clara y concisa con respecto a qué nos estamos enfrentando. Y los convoco a ustedes como municipalidad. Así que eso yo creo que serían los casos emblemáticos dentro de Chile como para entrar en algún tipo de conversación. Pero insisto, los ufólogos son los que manejan mejor los casos. Muy bien. Señor Rodrigo Fuenzalida, a su juicio, ¿cuáles son los casos más emblemáticos? Recordando el caso de
ahora su oficial en retiro, Valdés. Sí, y bueno, la Fringe, concuerdo ahí con los criterios que ha elaborado Cristian en torno a que uno tiene que ver, aparte del anecdotario, algún tipo de evidencia mayor. Hay un caso que me gusta bastante, que investigó Rodrigo también Bravo, y el caso Angostura, que me tocó conversar con el capitán en su minuto, que estaba a cargo de ese avión en Angostura en el año 2000, que lo está en el libro Ufología Aeronáutica. Muy interesante por la descripción del objeto, fue también registrado en radar. El caso de los paracaidistas de Maipú también es complicado porque todavía hay mucha cosa un poco oscura también de la manera como los gringos manejaron el caso. Recientemente este año, no sé si estará por acá, Juan Barra de Chile NASA, que realizó un video hacia el sector cordillerano donde en octubre del 2011, donde logró captar una figura muy parecida al de los paracaidistas de Maipú, pero la gran gracia es que tú ves el San Ramón derechamente, ves el cuerpo alargado, ves el cuerpo en caída libre, después se detiene y después avanza, da un salto y se mete hacia una nube. Eso lo hay extraño. Están los casos también de la Patagonia, Monte Fenton. Las luces de Fenton tampoco tienen una explicación muy convencional. Están también los casos de Patricio Frías, también Patagonia. Está la experiencia de Armando Valdés, contabilizando los testigos que hay alrededor. Hay una luz original que generó algo, que vamos a tener a Armando acá, entonces por lo tanto diría yo, los pormenores de las cosas que estuvo alrededor, que mejor que las puede contar. Pero sobre todo hoy día hay un caso que nos ha sorprendido mucho, que lo presentamos en su minuto en el comité, que ya lo estamos cerrando, que es el caso Ralum, décima región de Chile, que tiene todos los parámetros de lo que muchos pensamos, que hablaba recién, el aumento de la tecnología, que cada uno hoy día tenga cosas que pueda grabar. Ya tú no cuentas algo, sino que hoy día muestras. Y hay un video que llevamos ya 3 años analizando, tomado a 10 metros de distancia, de un objeto que es una masa que sale del agua, empieza a hacer una serie de movimientos extraños sobre su eje, cambiar estructura, produce efectos electromagnéticos en la cámara, tiene parámetros realmente que son extraordinarios. Ha sido presentado ya en 3 congresos, muy bien analizado en Chile y fuera de Chile, y está siendo, yo creo, luego vamos a presentar el caso. Y Chile entero es un hotspot, una zona caliente, pero podríamos seguir, pero mejor lo voy a dejar acá, mi amigo. Son demasiadas cosas. Yo creo que a usted le ha tocado oír cosas también interesantes. Alberto Urquiza tiene sus 5 minutos para exponer lo que a su juicio pueden ser los casos más llamativos e interesantes. Hay muchos casos, ¿se escucha bien? ¿No se escucha? Aló. Vamos a arreglar el problemita de un segundo. Telepático, esto funciona acá, sí. Ahí sí. Ahora sí, aló. Sí, probando, 1, 2, 3. ¿Se escucha? Muy bajo. Hola. Más bajo. Aló, ahí se escucha. Ahí sí. Fue salfate. Creo que sí, este es un salfatazo. Yo creo que vivimos en un país que tiene una gran cantidad de fenómenos extraños. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que los medios de comunicación dicen, otras veces nos dejamos simplemente llevar por la imaginación. Tenemos casos impresionantes, impactantes, que afectan a personas, a seres humanos, a gente que no busca ni ser conocido, ni ser famoso, ni hacer negocio. Vivimos con personas que han sufrido un fenómeno, que han disfrutado de un fenómeno, o que han tenido una experiencia que les impacta en la vida. El fenómeno OVNI no es menor, es un fenómeno totalmente real, reconocido y verdadero. En lo personal, el fenómeno Friendship, obviamente con la historia de Octavio Ortiz y su familia, es uno de los principales, es uno de los más importantes, y es un fenómeno que comenzando el año 1984 hasta el día de hoy todavía no termina y tiene grandes influencias y gran importancia en muchas personas a través del país, no en una. Hay grabaciones, hay videos, hay noticieros, hay informaciones en el momento mismo en que ocurrieron los hechos. Y para mí es uno de los fenómenos más importantes y que me ha tocado muy de cerca por el hecho de haber conocido a Octavio, haber conocido a su familia y tener una referencia muy clara de que ellos no están engañando a nadie, de que ellos no han usufructuado de esto y que realmente les ha cambiado completamente la vida.
El caso Friendship, documentado en programas de televisión, medios de comunicación extranjeros. Es decir, ha habido una importancia y hay otros que se han colgado del fenómeno Friendship para denostarlo, para disminuirlo o para tratar de sacarle un provecho, como fue el proyecto PES Austral o Friendship 2, que fue totalmente denunciado por los medios de comunicación y quedó claramente como un fraude, pero no el fenómeno Friendship de la familia de Octavio, que sigue abierto y sigue absolutamente vigente hasta el día de hoy, y para mí es uno de los más relevantes. El fenómeno de los paracaidistas de Maipú no me cabe la menor duda que es uno de los fenómenos interesantes, es uno de los casos que ha ocurrido y que ha tenido una muy buena respuesta en la investigación general de todos los profesionales de este país, incluyendo la Fuerza Aérea de Chile a través del Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, y que todos tratando de buscar una respuesta. Porque aquí se olvidan muchas veces de que las personas que viven un fenómeno también tienen al frente gente que va a investigar un caso, y que no va a investigar un caso para destruirlo o causarle un daño a la imagen de la persona. Va a buscar una respuesta para poder explicar lo que está pasando. Un fenómeno ovni es un fenómeno no identificado, y ese fenómeno no identificado muchas veces sí tiene explicación. Y ahí están los investigadores profesionales, objetivos, para poder dar una determinación. El caso de los paracaidistas de Maipú no tiene ninguna explicación. Somos nosotros los que estamos llevados hoy día como investigadores, como conocedores de un fenómeno, para poder buscar una respuesta sin prejuiciar si todo lo que vuela es extraterrestre y marciano o si todo lo que vuela tiene una explicación científica y tecnológica. Muchas veces la respuesta va más allá y nos supera. Por eso nosotros buscamos siempre la verdad. Muy bien. El señor Roberto Arancibia. Le voy a dar la palabra nuevamente, escéptico absolutamente, parece radioaficionado. Poco dijo, poco dijo. Cortito y preciso, eso me gusta. Les voy a dar 5 minutos nuevamente a cada uno para que tengan la posibilidad de contraargumentar alguna posición de esta mesa que no le haya agradado, que le parezca en realidad que definitivamente no tiene ningún asidero. Tiene sus 5 minutos, señor Roberto. Ya, en primer lugar me quiero referir al caso Friendship. Como bien dijo Alberto, sí, efectivamente hubo una agrupación que apareció en los años 2000, que se quiso aprovechar de una experiencia anterior, que fue la de 1984, supuestamente de una radiocomunicación que llegó desde el faro Mitahue. Desde ahí ya empezamos mal, porque el faro Mitahue es un radiofaro que emite señales y no es poblada por la Armada de Chile. Es un faro pequeñito que está al final casi del canal de la Moraleda, entrando al seno del Aysén. Para que ellos tuvieran comunicación con la gente del faro es imposible, porque los enanitos en un radiofaro no existen, es una cosa chica que emite señales. ¿Ya? Entonces de ahí ya el caso para mí partió mal, porque tener una comunicación supuesta, raro. Aparecieron después con el tiempo unos informes ahí en internet hechos por Ion, que habían hecho una calculación de la señal que llegaba desde el faro Mitahue o desde donde ellos decían que era desde la isla Friendship, después posteriormente, que por la cantidad de segundos que se demoraba en llegar la señal a la estación Lucero está a una determinada distancia. Es un graso error porque la señal electromagnética recorre la velocidad de la luz, por lo tanto en un segundo esa onda o esa señal da 3 veces y media vuelta a la Tierra. O sea, no pueden calcular ni siquiera dónde están. Para poder saber dónde sale una señal hay un proceso que se llama triangulación, y para eso se necesitan 3 equipos o un solo radiogoniómetro que sea capaz de señalar de dónde viene la señal. Señala de dónde viene, no de dónde proviene. O sea, me da dirección, pero no el lugar exacto de donde se emite. Y así vamos analizando todo el caso y nos vamos dando cuenta que los primeros que llenaron páginas, efectivamente sí, fueron radioaficionados los que recibieron las primeras señales.
Pero lo decía, y lo insto a que sigamos conversando. Lo decía Alberto Urquiza, ¿hay una posibilidad de que haya gente que se haya querido colgar de esta situación también? Eso también un poco enturbia todo el proceso de... Pero obvio, sí. A ver, de esto normalmente yo no voy en contra de la familia de Octavio, también lo conozco, he estado en la casa de ellos, he estado cenando, hemos estado días enteros charlando. Hay una cosa que la gente parece que si no vio los dos programas que hizo Televisión Nacional, Octavio Ortiz, él reconoce que los mensajes que emitían los segundos Friendship eran muy semejantes, y si no por decir iguales, a lo que él recibía de Ariel. O sea, si lo miramos desde un punto de vista, el precursor de los dos mensajes tendría que haber sido una misma. O sea, los dos falsos. En particular del caso del suboficial en retiro actualmente, Armando Valdés, ¿qué opina usted? Es tan complicado meterse, porque si nosotros vemos, analizamos y estudiamos todo lo que el señor Valdés ha dicho, por cada entrevista que le hacen es una nueva verdad. Supuestamente hoy día él va a aclarar lo que él es, pero si él mosqueo que uno parte con un contacto, con un abducido, y al final termina hablando de la Virgen María, es porque tiene problemas espirituales, y él necesita saber una verdad religiosa de él. ¿Algo más que agregar, don Roberto? Nada más. Muy bien. Don Roberto Arancibia, opinando de los dos casos que él analiza. El turno de Cristian Sánchez. Le doy los mismos 5 minutos para que usted quiere tome alguna de las posiciones que expuso Rodrigo Fuenzalía o Alberto Urquiza y dé su opinión contradictoria, si es así. Yo creo que debemos seguir con Friendship, pues si eso es lo que nos convocaba. Y Valdés que va a estar en unos minutos más. Claro. Cuando uno, por ejemplo, bueno, ustedes saben que los escépticos, como les planteaba en la conferencia anterior, funcionan en base a evidencia y hecho. Cuando uno, por ejemplo, se da cuenta o sabe que uno de los protagonistas o el iniciador de estas ideas de los Frenchies, don Ernesto de la Fuente, que evidentemente, dado el caso y toda esta idea de que existiría una isla supuestamente habitada primero por seres más o menos especiales, ¿no?, venusianos, para los que estuvieron anteriormente, ¿verdad?, o de este corte, de una u otra manera determinaba una visión de una experiencia bastante interesante. Una experiencia interesante en donde este mismo Ernesto de la Fuente, ¿no?, nos dice que después de tener y contar con un cáncer terminal, fue sanado y fue curado justamente en este lugar. Situación que obviamente despierta el interés en la mayoría de las personas que padecen alguna enfermedad de corte catastrófico. Negocio que también se inició después, pero eso Roberto lo explicará mejor. Entonces, ante ese elemento, una de las primeras cosas que podría preguntarse, y de hecho se le preguntó, porque Ernesto de la Fuente fue invitado al Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos a dar una conferencia en que iba a contar su experiencia. Si esto era cierto, de que existía un cierto cáncer que había sido curado, por ejemplo, por una sanación más o menos extraña, espiritual o extraterrestre, una de las cosas que se ve en el video, yo no estuve presente en esa conferencia en ese momento, pero sí vi el video, cuando se le pregunta y se le insta a Ernesto de la Fuente a presentar justamente los antecedentes médicos que consignaban un cáncer al pulmón, que él dijo que habían sido, entregados por la Universidad Católica, esos documentos no llegaron. Es decir, la evidencia que podría verificar la supuesta enfermedad de Ernesto de la Fuente nunca la vimos, nunca llegó. No sé si posteriormente algún investigador la logró tener, pero nunca llegó en ese momento. Así que confirmar que existía una enfermedad de corte catastrófico y después finalmente una sanación debiera ser confirmado bajo ese prisma. ¿Se fijan? Un documento, claro, tenía cáncer, ahora no tiene. Eso nunca llegó, nunca pasó. Cuando Roberto y otras personas lo instan a dar más antecedentes, y supuestamente, dado que ya se había curado de este supuesto cáncer al pulmón, él comenzó a evidenciar un problema de asma secundario a esta problemática, y de hecho llegó a inhalarse con estas cosas que usan ellos, esos POF. Lo que inmediatamente hace dudar a un escéptico si realmente está sano o se curó de la supuesta enfermedad que tenía. Por lo tanto, cuando ese protagonista
de la historia, el protagonista principal, quien genera toda esta idea que posteriormente es tomada por otras personas, entrega elementos que no son del todo coherentes o que no se ajustan a una evidencia clara y concreta, uno tendría que dudar del fenómeno. Dudar completamente. Ahora, con respecto, bueno, yo no conozco a la familia Ortiz, pero sí sé que don Octavio escribió un libro. Yo no sé si los libros se hacen en forma gratuita. Cada vez que alguien escribe algo, espera algo de vuelta. No sé si hay honestidad, y en esto ustedes ayúdenme, no lo conozco. Pero yo sé que no lo pudo hacer en Chile, lo hizo en España. Y si alguien hace una obra, la edita y la imprime, lo más probable es que reciba con eso algún tipo de atribución económica. No sé si esta cosa de no esperar algún fin o algún resultado económico de esto sea tan cierto. Esos son los hechos. Júguenlo ustedes mismos. Pero queda 1 minuto 16. Juegue usted. ¿Cree que hay una intención quiere que le diga? efectivamente económica de fondo? Mira, en los Frenches, por ejemplo, como bien lo explicaba Roberto, hay dos historias. Está la primera historia, que es la que podríamos decir más original, y la segunda historia que fue desenmascarada en el programa de Patricio Bañado, fíjate tú, en donde se logró llegar a la casa incluso del supuesto contactado, que no era ningún contactado alienígena, era una persona de carne y hueso. Y quien desenmascaró todo ese fraude fue el señor que tiene que estar acá al lado. Él fue con Patricio Bañado, véanlo en el programa antiguo a desenmascarar esta situación. Por lo tanto, ya todo te huele extraño. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva psicosocial, que como estábamos viendo el fenómeno anteriormente, evidentemente los mensajes que transmiten los supuestos Frenches son de factura netamente religiosa. De factura religiosa, New Age y con aires de ocultismo. Hay una temática que posteriormente se analizó, incluso en el segundo French hay casos cifrados y citados textualmente del libro del Mormón, frases completas, que Arancibia se encargó de descubrir. Entonces, ya la cosa te huele extraña, ¿te fijas? Te huele extraña, entonces, afirmar de que existiría este supuesto dato. Y otro dato importante, y el último. Patricio Bañados, la ruta al 2012, y no sé qué otro programa más, han tratado de encontrar French sin ningún resultado positivo. Hasta el día de hoy, y dadas las coordenadas que indican por ahí, no existe tal isla. No existe tal isla, a lo mejor porque es imaginaria. Y las cosas imaginarias no se registran en ningún documento. Muy bien. Se pasó un minutito, pero está bien. Se le agradece. De Rodrigo Fuenzalía, su turno. Le voy a dar los 5 minutos. Ya. Y le voy a dar la posibilidad de extenderse también. Me estaba mirando el cronómetro. No. Estaba viendo que se pasaba. Lo que pasa es que es un tema que a mi entender escapa al ufológico. Es decir, ciertamente hace un tiempo atrás que a mí me interesó bastante, porque yo conocí el tema del 88 cuando estaba en la universidad, tenía un ramo de sociología de las religiones con Humberto Lago, y en paralelo una polola que tenía en ese minuto era amiga de Ernesto Lafuente cuando venía supuestamente llegando recién de la isla, y de ahí que me interesó. Estoy hablando de 88, hace kilo de tiempo atrás. Y la verdad que cuando escuché eso, yo era mucho más joven, evidente, lo encontré fascinante el relato, entretenido. Conocí a Octavio Ortiz, etcétera. Logré también contactar presuntamente por radio con los presuntos French para hablar con ellos, etcétera. Pero en el tiempo es una cosa que escapa, insisto, al tema de los ovnis. Yo necesito el ovni para poder tener alguna forma de constatar que hay alguna relación ufológica. Es decir, yo estoy más dedicado hoy día, me interesa más el ovni puro y duro. Esto corresponde más, yo diría, a un tema vinculado a la mitología que puede construirse en torno a esto, porque uno no llega finalmente a ninguna parte. Ese es el punto. Por el hecho de que, ojo, que yo conozco muy bien la historia de los protagonistas, no llego a ninguna parte porque de repente te encuentras con relatos que son altamente extraordinarios, de gente que estuvo en su minuto interaccionando con ellos, y de repente cosas que son sumamente explicables, como el 17 de agosto del año 85. Lo que se vio todo Santiago, del cual presuntamente se atribuye la conversación a presuntamente Ariel, parte todo esto con una cosa arriba de Santiago, que lo transmitió Sábado Gigante, resultó ser un globo Mir, un globo de la alta atmósfera francés. Por lo tanto, no podía atribuir, si alguien se estaba atribuyendo la dirección de ese globo, de eso,
estaba manipulando directamente el dato, contribuyendo a desinformar. Pero por otro lado también tú tienes otras historias al interior del tema de Friendship que, insisto, escapa lo ufológico. Para mí no es un caso, yo no puedo hablar de un tema de ufológico porque no corresponde. Es más bien una historia que está revestida de elementos de un contacto radial donde las fuentes lamentablemente no se pueden ubicar, donde aparentemente todos los personajes vinculados a Friendship también, lo que hallo más extraño es cómo es posible que exista una organización en Chile, en la península de los Chonos, habitando una isla y no exista registro de nada, es decir, y supuestamente es una mega organización. No sé si la historia originalmente fue construida, quizás con qué objetivo, no sé si las personas, si Ernesto derechamente, lo importante sería invitarlo a él. Yo creo que en la próxima experiencia acá en Maipú, invitar a los protagonistas de la historia, que es los elementos de juicio, porque también es ponerse a juzgar sin tener la otra cara de la señal. Insisto, yo investigué el caso hace muchos años atrás, investigué la historia, me encontré con cosas muy sorprendentes y otras que no llegan a nada. Por lo tanto, ufológico yo me aparto. Por los ovnis son lo que estuvimos viendo recién, fenómenos concretos. Ahora la historia no deja de ser entretenida. Yo me entretengo bastante con la historia porque tiene algunos ribetes así medio de repente como el Lost chileno, igual así. Es el Lost chileno, ¿eh? Pero si le hicieran, y me meto en esos minutos, se le hicieran decidir o circunscribir, digamos, este caso. No es ufológico, primero. Segundo, creo que faltan algunos cabos por Abando Valdés. No. Faltan faltan algunos elementos todavía porque da la idea que efectivamente alrededor de Ernesto Lafuente hubo personajes extranjeros. Él puede dar. Yo tengo entendido que él trabajó un tiempo atrás para el gobierno norteamericano en una vía, puede haber conocido gente, puede haber guardado otra. Fíjate que en el libro de Powells y Berger, un libro bastante conocido de la década de los 70, El retorno de los brujos, ellos hablan de la existencia de que la empresa, la Westinghouse, tuvo un proyecto de investigación psíquica denominado Friendship. Me llamó bastante la atención. Es como que alguien hubiese tomado un montón de estas historias y podría haber armado algo. Pero yo insisto que hay que invitar a los protagonistas porque sobre esto hay mucho todavía que tejer, pero en otro ámbito que escapa al tema de los ovnis. Muy bien, para el tercer encuentro lo vamos a tener considerado entonces como invitado. Tiene que Don ser. Alberto, usted que habló un poquito más del tema de la Friendship, por favor. Me encanta el tema. Creo que es muy interesante el poder escuchar las opiniones de distintas personas, absolutamente libre. Me encanta vivir en un país democrático y libre donde todos podemos opinar sin ser agredidos, sin ser insultados y tener la posibilidad de enseñar algo que es la opinión individual. La familia de Octavio Ortiz, a la cual yo me refiero en la investigación del fenómeno Friendship, ha vivido un cambio radical en su experiencia. Primero, deben ser multimillonarios, porque después de 39 años, 29 años, han ganado mucha plata, pero mucha plata. Sobre todo con el libro que se publicó en España, por el cual no recibió ni un peso y por el cual tampoco ha tenido ninguna ganancia de ninguna otra tipo. Cuando ha estado en programas de televisión como los de TVN u otros canales, incluso en mi canal, en Mega, jamás ha cobrado. Es decir, el beneficio económico multimillonario que él tiene no existe. Él vive de su trabajo, él vive de sus acciones, vive de lo que él efectivamente con esfuerzo hace y no sacándole un provecho como otros podrían dejar ahí la sombra para que esto lo piensen. Es una persona inocente, es una persona buena y que ha hecho las cosas muy bien, en forma muy educada, decente, cristiana, tal vez sea la expresión más clara, y con su familia igual. Su esposa, sus hijos, y me encanta eso. Creo que es muy importante tener claro que el fenómeno parte en ese momento. Sobre el ufológico, yo creo que un fenómeno ovni parte en distintas áreas. Tiene un área de comunicación extraña que alguien no piensa de dónde está. Un faro en una isla en la cual inicialmente no estaba ni siquiera en los mapas. A lo mejor incluso en un momento determinado no estaba bien determinado dónde estaba. La verdad es que el faro no se comunicó con nadie. El faro es muy pequeño, es un faro. De verdad es que el faro solamente emite luz, no emite señales de radio.
El faro es un punto de referencia en los cuales los barcos que estaban en la cercanía se comunican aparentemente a través de una emergencia con radioaficionados en los cuales Octavio toma accidentalmente esta llamada donde se inicia el contacto. No es el faro el que transmite, no es el faro el que está alguien de la Armada haciendo esto. Hay mucha gente alrededor el que hace esta comunicación que podría haber sido una broma, efectivamente. Podría haber sido una broma que hoy día llevaría 29 años funcionando todavía. Hay muchas personas que pueden imitar las voces. De hecho, hoy día tenemos grupos musicales que imitan a los Beatles, por ejemplo, y parece que fueran ellos. Pero como los imitan, bueno, finalmente ni ellos son reales ni los Beatles tampoco. Esa filosofía no sirve. La verdad es que es solamente parte de un fenómeno que tiene que ser investigado. Lo del avistamiento del día 17 de agosto es importante. Todo Chile lo vio, fue documentado, no es un objeto. De hecho, hoy día uno de los funcionarios más importantes del Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos fue testigo de esto, y según su propio testimonio eran 3 los objetos luminosos que estaban sobre Santiago, lo cual es interesante. Es interesante que podamos buscar explicaciones, es interesante que podamos ver con realismo y no borrar de una plumada o dañar la imagen de personas. Creo que es importante y creo que por eso mismo hoy día, al ver la trascendencia que tiene con los que se han involucrado sanamente, no con los abusadores, no con los aprovechadores, no con los mentirosos, como el señor Arias, que estuvo con sus grabaciones haciendo este fraude, que gracias al radiogoniómetro que se hizo el seguimiento se logró determinar que era él el que estaba haciendo esas transmisiones específicas. El mismo Rodrigo en un momento determinado ha jugado un poco con eso y ha tenido la posibilidad de conocerlo de cerca. De hecho, creo que lo que más ha alimentado en él el hecho de poder ser un buen ufólogo y tener una experiencia de tantos años como la tiene él, justamente fue en la casa de Octavio Ortiz, escuchando, viviendo y experimentando esta situación. Muchas personas, tal vez hoy día, han sido sanadas en su vida producto de haber tenido un contacto de este tipo. Yo la verdad es que claro que sí, es un fenómeno ovni sociológico, que tiene que ver con ficción en algunas áreas y con realismo absoluto en otras. Cuando yo digo que doy fe del hecho de haber contactado a estas personas y de vivenciar en ellas no la mentira, no el engaño, no el abuso, simplemente veo a gente, tal como lo dije, inocente y buena, experimentando un fenómeno que se reitera en el tiempo hasta el tiempo actual. Y que justamente en ese libro publicado en España está muy claro, para que todos podamos reconocer qué es lo que está pasando y qué tipo de situaciones. Nosotros a veces pensamos que el fenómeno ovni es solamente la luz en el cielo, y efectivamente así fue normado al principio cuando se le llamaban platillos voladores, fenómenos ovnis, fenómenos FANI, absolutamente no identificados, principalmente aéreos. Pero también es cierto que tenemos más allá un fenómeno que trasciende esto porque entra en este momento con estas transmisiones radiales, pero también con mensajes, y muy bien lo del proyecto Westinghouse, donde justamente fenómenos que van con mensajes telepáticos, con cosas que tienen con la adivinanza a través de una comunicación radial de lo que hay guardado en un cajón o que está perdido, dónde está, y lo dice una persona que está en otro sitio. Es decir, hemos ido cambiando, hemos ido engrandeciendo un fenómeno, y esa es la importancia que tiene Friendship. Esta isla misteriosa, yo no tengo idea quién le podría haber dado a alguien en dónde está ubicada, porque que yo sepa, en todas las veces que he estado con Octavio, jamás me ha dado algún tipo de latitud y de longitud donde se encuentra, porque él no tiene idea. Y la vez que él quiso ir al lugar, la verdad es que le dio tanto miedo en Puerto Montt, antes de subirse al barco con la familia, que se dio vuelta y se devolvió a Santiago. Él no quiso ir. Su familia hasta el día de hoy le tira las orejas y no le gusta que lo haya hecho. A lo mejor todos habrían sido extraterrestres hoy día, qué sé yo. Yo no sé si es un fenómeno nazi, judíos, extraterrestres, una secta religiosa mormona. Hay distintas áreas que pueden dar una respuesta, y ¿saben lo que es? Especulación pura. Porque no hay una prueba, solamente la experiencia de un grupo de personas que ha vivido con el fenómeno Friendship algo que ha revolucionado sus vidas y lo ha hecho para bien. Don Alberto, me quedo con usted unos segundos. Un aplauso espontáneo de la gente. Me quedo con don Alberto porque yo los quiero... Yo sé que nos convoca a la isla Friendship, el fenómeno Friendship, pero... ¿Quiere preguntarle usted directamente a Alberto? Sí, claro. Ah, ya, estamos... Por ok, favor. Bueno, si la cosa se va a poner así, yo me aguanto. Dado que todas las opiniones son respetables, como dijeron, ¿no? Y son Por necesarias. favor, don Cristian, tiene sus minutos. Sí, con respecto a este tema, que como plantea Alberto originalmente desconozco, si es que, como tú bien dices, Octavio Ortiz no recibe ninguna remuneración producto de la producción de este libro, lo que sería una cosa realmente altruista de parte de él, pero no necesariamente ingenua, porque
Porque fíjate tú que dijiste que él no recibe ningún peso por eso, pero ¿en qué trabaja Octavio Ortiz? ¿A qué se dedica él? En el momento en que ocurrió este fenómeno, Octavio era transportista, tenía un vehículo con el cual trabajaba para la empresa JP. Sí. ¿Y a qué se dedica ahora? A partir de fines de los años 90, hizo un curso con la señora Adriana Rubio de biomagnetismo y hoy día es uno de los mejores biomagnetistas de América. O sea, es un sanador. Hoy día sí. Después de la experiencia, obviamente, Frenchet adquiere toda esta idea de un cambio y una constitución como tal y se transforma en sanador. ¿Él cobra por esas atenciones? ¿Perdón? ¿Cobra por esas atenciones Sí, o es gratis? Por supuesto, sí. Muchas gracias. Sí, él trabaja en esto, es un terapeuta, como puede ser alguien que hace reiki, que hace imanes, acupuntura o que realiza masoterapia. Es un terapeuta, se dedicó a esto y lo hace muy bien. Muy bien. Don Roberto, le doy un minutito también a usted. Ya, Primero dejemos que el público aplauda, que es por el público que estamos acá también. Ya, yo quiero aclarar bien la situación del famoso avistamiento del 17 de agosto de 1985. Ese avistamiento fue publicado el día 20 de octubre de 1985 en la revista ATC. El que escribió el párrafo, el reportaje, es don Gustavo Rodríguez, que hoy en día es el secretario del CEFA, en la cual ellos supuestamente venían 3 naves, una a la altura de Rancagua, una que estaba sobre Santiago y otro que venía de Limache, pasando por el radiogonómetro de Tabor. Si nosotros miramos bien la imagen que ellos muestran, eso es, por donde se vea, es un globo. Ese globo aparece un año después, en las mismas fechas, el 17 de septiembre y el 18 de septiembre en Buenos Aires, Argentina. A ese artículo le dieron tan poca importancia porque lo mezclaron directamente con extraterrestre y había una grabación que salió posteriormente, años después, en España, en la cual había una conversación. Muestran la grabación y resulta que si uno ve la grabación se da cuenta que cuando el extraterrestre, que supuestamente estaba maniobrando el globo, decía que ese avión no se acerque, que ese avión no se acerque. ¿Y qué es lo que era? Un helicóptero. Por lo tanto, si los extraterrestres no distinguen y nos vienen a visitar y no saben distinguir un avión de un helicóptero, no sé qué sigue siendo más falso todavía. Gracias, don Roberto. ¿Alguien que quiera recoger el guante de don Rodrigo, don Alberto? Es claro que cuando una persona calificada como Gustavo Rodríguez dice que ve 3 cosas, ve 3 cosas. No ve 3 cosas en el papel en un análisis que se ve una en una ciudad, sino que él observa con sus ojos 3 cosas, que es distinto a que en distintos lugares había observadores que observaban 3 cosas distintas. Ahora, no sé quién habló de extraterrestre. Yo no he hablado de extraterrestre. Octavio no tiene idea de qué se trata esto. En realidad es un fenómeno para él muy extraño. Pueden ser extraterrestres, pueden ser intraterrestres, viajeros en el tiempo, pueden ser lo que yo dije antes. Nadie sabe lo que es. Por eso es un fenómeno que no tiene una explicación. Y es interesante, ¿se fijan? Es interesante que vayamos conversando de la realidad y la ficción. Podríamos estar hablando de todas estas transmisiones que hizo un grupo de personas para imitar. Podríamos hablar de lo que significó la filtración de esa grabación a un medio de comunicación español. Podríamos hablar de 1000 cosas, pero la grabación es real. De hecho, parte de las grabaciones las hizo una niñita, Paula, una pequeña, no la hizo un adulto. Es decir, hoy día tenemos un fenómeno que comparte una familia completa y que hasta hoy, al día de hoy, sigue siendo muy real y que sigue siendo muy importante. El hecho de que Octavio sea un gran biomagnetista, a mí me llena de satisfacción como ser humano por ver que alguien ha hecho algo importante en su vida y que trabaja sin robar, sin engañar, sin mentir, y creo que solamente los exámenes médicos de las personas que él ha tratado y se han mejorado bastan y sobran. Muy bien. Don Alberto. No, voy a cambiar, voy a partir con Rodrigo Fuenzalía. Les voy a dar 2 minutos a cada uno de los exponentes esta tarde, porque ya vamos a estar en unos minutos más con el suboficial en retiro, Armando Valdés. Y quiero que en 2 minutos usted me dé su visión de este caso, que fue polémico, que tuvo estas versiones encontradas y que él viene hoy día a contar su verdad aquí en este 2.º encuentro ufológico. ¿El caso Valdés? Sí, 2 minutos correctos. Porque lo otro no vamos a llegar muy lejos.
Trate de llegar lo más lejos que pueda. Ya, con Armando Valdés el caso es interesante. A mi entender, cuando realizamos OVNI en la primera temporada, logramos dar con gente de la escuadra. Hay testigos externos que confirman efectivamente la aparición de los objetos, que no es menor. Ahora, lo que pasó entre una cosa y otra es lo complicado, pero yo, Armando, por lo menos las veces que lo he visto y que hemos conversado del año 97, 2007, en el cual hicimos la jornada de Forjeo de Viña del Mar, las más complejas que hemos tenido, por la cantidad de expectación que hubo en torno a Armando, yo siempre he encontrado bastante honesto en función de lo que él ha logrado armar después de su experiencia. Pero nadie me puede decir quizás que lo que ellos vieron no fue raro. Sí, hubo 2 objetos ahí. Ahora, lo que pasó entre el avistamiento de los objetos y efectivamente la gente de la patrulla y lo de Armando, ya eso es un tema que es muy difícil que podamos llegar y dilucidar. Podríamos tirar hipótesis quizás, pero aparentemente sí hubo objetos voladores no identificados en la zona. Muy bien. Vamos a darle los mismos 2 minutos para hablar de este caso al señor Cristian Sánchez, del Cabo Valdés. ¿Del suboficial en retiro, Armando Valdés? Ya no es Cabo. Caso, como lo planteé anteriormente, emblemático, internacional, importante, que más que opinión, yo creo que lo mejor que tenemos acá, todos los que asistimos hoy día a este gran seminario, congreso, es escucharlo directamente de él. Él está en breves minutos más con nosotros, así que mi opinión es irrelevante. Muy bien, muy bien. José, lo voy a ver sentadito ahí. Está bien. Me gusta la actitud de él. Ya. Don Alberto Urquiza tiene sus 2 minutos para que analice, para que comente el caso de... O sea, un fenómeno que ha impactado a Chile a través de los titulares desde el momento en que se hizo público, esto en los años 70. Una situación que ha involucrado a una institución tan importante como el Ejército de Chile, que si el suboficial mayor en retiro, Armando Valdés, hubiera estado mintiendo en ese momento, después de ser sometido a distintos tipos de terapias muy impactantes, algunas de ellas, visitas importantes, y se hubiera detectado que él estaba loco, o que estaba enfermo, o que estaba mal, simplemente actuando de mala manera, a él lo habrían dado de baja el mismo día, una semana después, un año después. Pero él se jubiló el año 99, siendo una persona que realizó su vida, y creo que nosotros tenemos que tener respeto al pensamiento de él, pero se nos olvida alguien. Y ese alguien tiene varios nombres distintos, que son los soldados de la patrulla. Este fenómeno no solamente es del cabo Armando Valdés en los años 70, es de toda la patrulla que participó ahí, donde incluso gente que no estima dentro de los soldados, que no le cae bien al cabo Valdés, que le tienen mala bronca porque él se hizo famoso y ellos no. Fíjense que extrañamente, incluso en ese sentido, amparan, defienden o protegen ciertas partes de la versión que Armando Valdés ha tenido. Yo creo que es verdad lo que dice Cristian. Si nosotros vamos a opinar, ¿por qué no guardamos un poco de silencio y esperamos que hable él y que él dé una versión? También es cierto lo que decían, de que tal vez va a dar una versión nueva, si ha dado tantas. La verdad es que han habido cambios, otros solo matices, y había una opinión, la verdad es que certera y clara en cuanto a lo que ocurrió en un momento, pero la explicación de vida para uno puede ir variando dependiendo del tiempo. Creo que el fenómeno es muy importante, creo que la experiencia es algo que ocurrió realmente, y tenemos un par de minutos más a Armando Valdés acá hablando de eso, y eso va a ser vital e importante. Muy bien. Don Roberto Arancibia, para cerrar la mesa, los 2 minutos para que usted comente. Si es que quiere ocupar los 2 minutos, ya están ocupando 30 segundos. Lo que usted No, estime más o menos pertinente. para hacer como 30 segundos. Mire, con el caso de don Armando Valdés Garrido, en todas partes, en todas las declaraciones que él ha hecho y la patrulla ha hecho, nunca dijeron objetos, dijeron luces. Por lo tanto, de ahí ya partimos también mal otra vez en el concepto de objeto volador no identificado. Lo que ellos siempre han dicho que vieron luces. Lo que haya pasado con el señor Valdés, bueno, esa es inconveniencia personal, él sabrá por qué lo hizo y qué versión va a dar hoy día. Lo que yo diga, la versión de él, tampoco tiene ninguna importancia porque lo vamos a tener a él para que nos aclare las dudas. Por tantos años. Muy bien. Un aplauso para Roberto Arancibia, que estuvo esta tarde con nosotros, para el señor Cristian Sánchez también, para Rodrigo Fuenzaleda y para Alberto Urquiza. Y ustedes por estar acá. Y en unos minutos ya viene el suboficial en retiro, Armando Valdés, a contarnos su versión de lo que sucedió hace muchos años en la Tuve. Buenas tardes. Chao, chao.